Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. La mujer de la que les platicaré hoy fue una figura del Imperio Romano, no solo por su belleza y su origen noble, sino por las circunstancias peculiares que rodearon su vida y su matrimonio. Livia Drusila nació en el año 58 a.C. Fue hija de Marco Livio Druso Claudiano, quien fue nada menos que uno de los participantes en la conspiración para asesinar a Julio César. Su madre fue Alfidia, quien provenía de una familia adinerada, proveniente del centro de Italia. En el año 43 a.C., con 15 años de edad, Livia fue entregada por su padre en matrimonio a Tiberio Claudio Nerón, un miembro de un muy antiguo y prominente clan claudiano. Pero apenas un año más tarde, cuando Livia tenía 16 años, enfrentó el suicidio de su padre en la isla de Filipos. Desafortunadamente, su esposo no eligió sus alianzas políticas sabiamente. No solo se puso del lado de los optimistas, la rama conservadora del Senado, sino que además apoyó a Marco Antonio en Filipi. Livia seguiría a su esposo con su hijo Tiberio al exilio en Grecia, regresando a Roma en el año 39 a.C. La pareja tendría 2 hijos, el futuro emperador Tiberio, nacido en el año 42 a.C., y Nerón Claudio Druso, padre del futuro emperador Claudio. Livia estaba embarazada de Druso cuando se divorció de su esposo en el año 37 a.C. Los motivos, aunque fueron en parte políticos, también obedecieron al deseo de Augusto, el futuro emperador, de casarse con Livia, de quien se dice quedó cautivado y no dudó en utilizar su poder para romper no solo el matrimonio de Livia, sino su propio matrimonio. Así, el mismo día que su esposa Escribonia daba a luz a su hija Julia, Augusto se divorciaba de ella. El 28 de enero del año 38 a.C., Augusto y Livia contraían matrimonio. Esta unión uniría 2 clanes prominentes, los Julianos, la familia de Augusto, y los Claudianos, la familia de Livia por matrimonio. Para Augusto, este matrimonio fue una decisión acertada, y para Livia sería un mandato del que jamás pronunciaría una mala palabra. Por el contrario, sería una gran defensora de su esposo, aunque todo desde un perfil bajo. Para los ojos de Roma, ella sería vista como una mujer llena de inteligencia, belleza y dignidad. Como Augusto respetaba su opinión, muchos dentro y fuera de la corte imperial la consideraban una influencia significativa en los asuntos administrativos de su marido. También se la consideraba muy generosa, alentando a Augusto a ser misericordioso con sus enemigos. Sin embargo, esta no es la única opinión que existió sobre ella. Por el contrario, algunos miembros cercanos afirmarían que era una mujer intrigosa, ambiciosa y descorazonada. Sin embargo, la propia Livia aclararía siempre que ella no era influyente en la política
y que era una mujer obediente y sumisa. Octavio, como se le conoció a Augusto durante su juventud, fue el claro heredero del imperio, pues el emperador asesinado Julio César no había tenido hijos legítimos y había nombrado a Augusto como su sucesor, por lo que Livia se encontraba en una posición privilegiada. Ella, al igual que muchas esposas romanas, tenía deberes oficiales, que se referían principalmente a asuntos domésticos, tales como supervisar el funcionamiento de la casa, la educación de sus hijos y los nietos. Como entonces no existía el palacio del emperador, ellos vivían en la casa de la colina de Palatina, adyacente al templo de Apolo. Su hogar serviría como residencia privada y oficial. Sin embargo, había una serie de ventajas en ser la esposa del emperador. Ciertos privilegios legales, además de asientos en primera fila que se le otorgaban en el teatro. Ella sería conocida como Romana Princeps, algo similar a primera dama. Livia además se benefició de la protección recibida por su cuñada Octavia, exesposa de Marco Antonio, quien fue declarada tribúnica santísima o mujer intocable. Este honor era dado a una mujer de manera excepcional en la historia romana, pero pronto Livia adquiriría su propio título otorgado por su esposo. Este título no solo la protegía legalmente de cualquier ataque, sino que le daba la total libertad para gestionar, disponer y dirigir sus propiedades y riquezas. Cuando Marco Antonio y su amada Cleopatra eran eliminados de la carrera política por el poder de Roma, en la batalla de Accio en el año 31 a.C., Augusto fue proclamado César Augusto, emperador, así que Livia fue declarada su emperatriz consorte. Ambos iniciaron una vida de mutuo respeto, que llevaron con eficacia no solo en asuntos personales, sino también algunos asuntos políticos. No en vano, Livia sería uno de los consejeros más fieles de su marido y se convirtió en un modelo perfecto de la esposa romana. Sin embargo, al no tener hijos en común y tras la muerte de su primer marido, Livia acogió en su casa a sus hijos, Tiberio y Druso, mientras que Augusto se autonombró su tutor legal. Livia organizó toda una campaña para promover a sus hijos a la posición de herederos, y efectivamente tenía buenas razones para preocuparse por el heredero, pues Augusto tenía nietos que todos eran considerados posibles herederos al trono, y dado que estaban relacionados con el emperador directamente a través de Julia, se pusieron por delante de los hijos de Livia, Tiberio y Druso. Finalmente, la promoción de Livia a sus hijos sería exitosa. La muerte traería a Tiberio al trono el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, fecha en la que el emperador falleció. Se dice que entonces los emperadores se encontraban fuera de Roma. En los años previos a su muerte, la salud de Augusto estaba fallando, lo que lo convirtió en una persona retraída, y se dice que se comunicaba con su esposa solamente a través de cartas. Hay quienes afirman que existe un error en la fecha de su muerte, gracias a que Livia pudo haber retrasado el anuncio, pues esperaba que Tiberio estuviera presente en Roma. Así, a 5 días de distancia tuvo que movilizarse. Al igual que con la muerte de sus hijastros, muchos historiadores creen que Livia
podría haber tenido un papel importante en la muerte del emperador, habiéndole servido higos envenenados. Según Livia, Augusto murió en presencia de Tiberio, su hijo adoptivo, quien automáticamente fue nombrado emperador. Entonces, como emperatriz, madre y viuda de Augusto, Livia inició una vida relativamente tranquila, dirigiendo sus propiedades en varias partes del imperio. Ella recibió la mayor herencia de Augusto, quien arregló todo para que tuviera una vida acomodada. Livia intentó mantenerse en asuntos de Estado como ya había hecho en su vida como emperatriz, pero esta actitud no fue bien recibida por su hijo, quien a pesar de tenerle que agradecer su ascenso al poder, no tenía ninguna buena relación con su madre, pues Livia, en su afán por consolidar su sucesión al poder, lo había obligado a divorciarse de su amada esposa, Vipsania, Agripina, para casarse con Julia, hija de Augusto, algo que Tiberio nunca le perdonaría. Livia siguió con sus asuntos personales y dinásticos, y se cree que pudo influir en el envenenamiento de su propio nieto, esposo de Agripina la Mayor, y otras cuestiones de gobierno que llevaron a su propio hijo a huir de ella. Finalmente murió en el año 29 después de Cristo, con más de 80 años. Entonces, su hijo Tiberio se negó a iniciar el proceso de edificación de su madre, y Livia tendría que esperar a subir a los altares romanos hasta la ascensión del poder de Claudio. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente un resumen de lo que fue la biografía de Livia Drusila, que la hemos por ahí visto retratada en algunas películas, sobre todo las que hacen referencia a Cleopatra o a César, porque pues Octavio forma o es una figura importante de todos estos acontecimientos que son tan populares en la historia. Realmente él como emperador pues sí le tocó digamos llevar el imperio, fue bastante popular, le toca terminar con Cleopatra, que había venido siendo un problema de cierta manera para el imperio romano, y otra vez se adueña de Egipto y entonces recupera un poco el poder para Roma. Y de Livia se dice que bueno, ella, como pasaba mucho en estos imperios, mantenía un perfil bajo, pero sí se involucraba de cierta manera, aunque siempre cuidaba mucho el no parecer como demasiado activa políticamente hablando, pero bueno, sí se aseguró de que sus hijos se quedaran con el trono una vez que muere Augusto, aunque no eran hijos de Augusto. Y esto era posible porque realmente en el Imperio Romano, recordemos que se hacían como selecciones, de cierta manera, el poder no tenía que pasar directamente a los hijos, se podía designar algún otro heredero, que es lo que pasa con Augusto, que no era hijo de Julio César, y finalmente pues alcanza el poder. En el caso de Livia, bueno, pues es una mujer que también recibió muchas críticas, sobre todo por parte de su hijo, porque lo hace salir de este matrimonio en el que él estaba muy feliz para poderle asegurar, el trono. Pero también se dice que envenenó a su marido cuando ya lo consideraba una amenaza o cuando ya sentía que ya era el momento. También se le acusa de haber envenenado incluso a alguno de sus nietos. Pero bueno, estas son simplemente acusaciones, nada se comprobó. Ella fue una mujer que logró pues mantenerse. Ella crece realmente dentro de lo que es la élite del Imperio Romano y se mantiene ahí. Su matrimonio, aunque se dice que en parte era porque Octavio quería unir estos dos clanes, también se debe a que él estaba interesado en ella. Había un interés, entonces tan fuerte fue el interés que él se divorcia de su primera esposa y se casa con ella. Entonces esta es una parte interesante, pero bueno chicos, eso sería todo. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.